Y bueno, este es el último video del módulo 5 en la cual se va a tratar de el SQL, que es uno de los lenguajes más utilizados en el sistema de base de datos. SQL, el lenguaje de consulta estructurado, popularmente conocida por sus siglas en inglés como SQL, es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición y manipulación e integrar de la información representada por los datos que se almacenan en una base de datos. Hablemos un poco de la historia de esto. La historia del SQL empieza en 1974 con la definición por parte de Donald Chamberlain y de otras personas que trabajaban en el laboratorio de investigación de la IBM de un lenguaje para la especificación de las características de la base de datos que adoptan el modelo relacional. Este lenguaje se llamaba SQL. Lenguaje y se implementó en un prototipo llamado SQL XRM entre 1974 y 1975. Las experimentaciones con ese prototipo condujeron entre 1976 y 1977. Una revisión de este lenguaje fue SQL 2, que a partir de ese momento cambió de nombre por motivos legales, convirtiéndose como que hoy en día lo conocemos SQL. Adoptaron algunos de sus clientes añadidos. Gracias a su éxito sobre este sistema, tuvo que ser comercializado por grandes compañías y empezaron a realizar sus productos con este sistema llamado SQL. En 1981 también lo adoptó la IBM, que es una empresa de producción y tecnologías de software, en la cual también adoptó como fue el SQL, en la cual en 1982 lo empezó a comercializar a grandes empresas como fue a Oracle y a, Avise. Y en 1986 también fue recopilada por la ANSI, en la cual bueno, en 1986 esta fue también reconocida por la ANSI, en la cual esta es una organización sin fines de lucro de elaboración de sistemas, en la cual a través de esta la transformó en la ISO. Por lo tanto, este lenguaje de consulta este recibió el nombre de SQL 92, en la cual se convirtió en uno de los sistemas de almacenado y consulta de datos actualmente utilizados hasta nuestros tiempos. ¿Cuál es la importancia y los objetivos del SQL? Las empresas siempre están en busca de programadores con dominio del lenguaje SQL para trabajar en sus programas de desarrollo de aplicaciones y mantenimiento de su base de datos. Estos cargos son muy remunerados por las compañías donde ellos aportan su conocimiento. SQL se ha utilizado en cualquier base de datos relacionada desde los años 70. Su estructura y características los mantienen estables desde entonces y aprenden que el SQL representa para una importante habilidad y fortaleza para hacer frente al mercado laboral. ¿Cuáles son los objetivos de esto? El SQL puede ejecutar sentencias o queries en una base de datos, recuperar datos de una base de datos, insertar, actualizar, eliminar, crear una nueva base de datos, crear tablas dentro de una nueva base de datos, procedimientos almacenados, puede crear vistas y puede establecer permisos en las tablas de procedimientos, es decir, que un usuario tenga permiso de usar o no una tabla. Ahora hablaremos sobre la sentencia. Las sentencias son elementos básicos en los que se divide el código en un lenguaje de programación. Al fin y al cabo, un programa no es más que un conjunto de sentencias que se ejecuta para realizar una cierta tarea. Especifican y controlan el flujo y el orden de una ejecución del programa. Es decir, que si un programa no tiene una sentencia o un código no tiene sentencia, se va a ejecutar de manera directa, es decir, que no va a tener un tiempo para resolver otras actividades. Estas se encuentran clasificadas también por diferentes tipos. Tenemos las sentencias de expresión, que podríamos decir que son las que no pertenecen a ninguno de los otros grupos y que en la práctica son las más abundantes. Estas sentencias se refieren a aquellos valores de programación que se van a ver reflejadas hacia el usuario, es decir, letras, números e incluso imágenes. Las sentencias compuestas se dominan bloques y se utilizan en aquellas situaciones en las que se espera una sentencia para necesitar usar varias. Es decir, en este caso podría decirse que son las sentencias de contador, que cuando se cumple una condición, hace un conteo y cuando no se cumple no realiza ninguna acción. Las sentencias de selección puede decir entre varios cursos de acción distintos en función de ciertos valores. Existen dos tipos: sentencia de selección if, else, which, que es mayormente utilizado como por ejemplo C++, en C
y también como es en PHP. Las siguientes podemos encontrar las sentencias de interacción. Las sentencias de interacción permiten repetir un conjunto de sentencias ejecutando un bucle. Existen tres formas que son el bucle while, el do y el do while. Es decir, que mientras hay una condición, este va a seguir realizando una acción hasta que esa condición deje de ser verdadera. Y la sentencia de saldo. La sentencia de saldo permite transferir el control de un programa de forma incondicional. Existen varias sentencias como son el break, el continue y el return. Este caso es que si, por ejemplo, hay 5 casos, si el primer caso es falso, este saltará al segundo. Si es falso, saltará al tercero. Y si el tercero es verdadero, este se mostrará el resultado que esto puede. A nosotros hablar de sentencias SQL, pertenecen a dos categorías principales, lenguajes de definición de datos y lenguajes de manipulación de datos, que estos son uno de los lenguajes no son lenguajes en sí mismos, sino que son una forma de clasificar las sentencias del lenguaje SQL en función de su contenido. También tenemos las sentencias de declaración, que son tipos de sentencias que introducen uno o más identificadores de bloque, es decir, de que si los valores son números con decimales, si los valores son letras, si los valores son figuras o son cartesianos. El lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de definición de datos. El lenguaje de manipulación de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos organizados en el modelo de adecuado. Y el lenguaje de definición de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como los procedimientos y funciones que permitan consultarlos. Aquí podemos observar una tabla que posee todas las sentencias o las sentencias más comunes para nosotros poder crear una base de datos en la cual en la lenguaje de definición de datos tenemos alter table, analysis, create table, create index, drop table, drop index, grain, truncate y revoke. Y la sentencia de lenguaje de manipulación de datos podemos encontrar insert, delay, update, select, commit y rollback. Create table, que es crear tabla, drop table, eliminar una tabla, create index, crear un índice, drop index, eliminar un índice, grain, conocer privilegios o dar papeles o roles a los usuarios, revoke, retirar esos dichos privilegios que se le dieron a los usuarios, alter table, que es añadir, definir una columna, modificar la asignación de almacenamiento, alter procedure, recopilar el procedimiento almacenado, es decir, todo lo que hemos realizado, devolvernos, ¿no? Y analizar, recoger estadísticas de rendimiento sobre los objetos de la base de datos. También entre los lenguajes de manipulación de datos podemos encontrar insert, que es para añadir fila de datos a una tabla, delete, eliminar fila de datos de una tabla, update, modificar los datos de una tabla, select, recuperar datos de una tabla, commit, confirmar como permanente las modificaciones realizadas y rollback, deshacer las modificaciones realizadas dentro de una última confirmación. Bueno, y con esto finaliza mi exposición a través de estos videos. Muchas gracias.